Buenas tardes, mi nombre es Daniel Leonardo Rodríguez Hernández y al día de hoy vengo a explicar brevemente dos puntos del taller número 8 de Fundamentos de Programación del subtema Estructuras de repetición en PCInt. En un momento voy a empezar a proyectar pantalla, los iré explicando poco a poco. Bueno, como mencioné anteriormente, vamos a empezar con la explicación breve de los dos ejercicios que yo escogí, que fueron el punto 1 y el punto 2 del taller 8 Fundamentos de Programación. ¿Qué se nos está pidiendo en el punto 1? Usando PSeInt, diseña el pseudocódigo de un algoritmo que da las coordenadas de tres puntos en el plano cartesiano que corresponden a los vértices de un triángulo que cubre el perímetro del triángulo. Primero, ¿cómo yo empecé el análisis de este ejercicio? El análisis que hice fue muy simple. Yo recordaba que en bachillerato existía una fórmula con la cual se podía obtener lo que nos están pidiendo en este caso, que se basa en encontrar la distancia entre dos puntos, que en este lado, de un punto a otro punto, se estaría formando un lado del triángulo, o sea, indirectamente sería un lado del triángulo, por lo cual estaremos hallando a la vez los tres lados del triángulo, y una vez sumado todos los tres lados, se daría el perímetro. ¿Cómo se muestra aquí? Primero sería del punto A al punto B, del punto A al punto C y del punto B al punto C. Y luego se sumarían esas tres distancias, las cuales son podríamos llamarlo de otra forma, el lado 1, el lado 2 y el lado 3 de nuestro triángulo, es cada uno de los lados. La fórmula es la siguiente: raíz de x menos x2 menos x1 elevado a la 2 más y2 menos y1 elevado a la 2. En este caso, tomando en cuenta que nos dieron los puntos x1, y1, x2, y2. Siempre son los dos últimos puntos, se restan las x, o sea, la segunda x con la primera x y luego se resta la segunda y con la primera y, en el orden que se nos dieron los puntos, así como lo organicé en este ejercicio. Entonces, las variables de entrada, ¿cuáles serían? Las variables de entrada serían los tres puntos en el plano cartesiano que yo pedí, básicamente. Sería escribir, dame los tres puntos en el plano cartesiano, digitando los puntos primero x y luego y, como vienen siempre los puntos digitados, que es primero x, y, x, y, x, y. ¿Sí? Definí AB, AC, BC y perímetro como real, ya que una vez realizada la operación probablemente nos pueda dar un número que no sea entero, ya que estamos hablando de raíces, o sea, es una raíz básicamente. Y al sumar pues los resultados de estas tres raíces, pues puede que no dé un número entero como tal, así que por eso lo definen como real. Y los puntos, pues casi siempre se maneja puntos enteros en el plano cartesiano, que es lo más común y lo más fácil, que los tres puntos que nos den, que son en total 6 coordenadas, 3x y 3y, siempre nos lo dan enteros. Así que esas son las variables de entrada, son leer x1, y1, x2, y2, x3, y3. Ahora vamos con las variables de salida. La variable de salida sería únicamente perímetro, que ya es una vez realizado las tres operaciones de las tres distancias y hallando el perímetro que sumando pues las tres, ¿sí? La variable de salida sería perímetro. Las variables de trabajo serían AB, AC y BC, que son donde se realizan las tres distancias. También perímetro es como tal un trabajo, pero como forma parte de las variables de salida, no lo colocamos dentro del conjunto de las variables de trabajo, porque es una variable de salida, ¿sí? Las operaciones están aquí indicadas, que sería básicamente, primero, como los puntos, yo los mencioné como x1, y1, x2, y2, x3, y3, pues básicamente, primero, cuando nos digitan x1, y1, x2, y2, hallamos la primera instancia, que es raíz de x2 menos x1 a la 2 más y2 menos y1 a la 2. Luego seguimos con la segunda instancia, que es x3 menos x1 a la 2 más y3 menos y1 a la 2. Todo esto, ambas en raíz, obviamente, y la tercera también, obviamente, en raíz, que sería x3 menos x2 a la 2 más y3 menos y2 a la 2. ¿Sí? Estos son los pasos, básicamente, que seguí para pues, el planteamiento, que fue primero escribir, que nos dieran los tres puntos. Una vez teniendo los tres puntos, los leí y los trabajé en las variables de trabajo, los trabajé y al final sumé el perímetro y imprimí en pantalla el perímetro del triángulo. Ahora pasamos con las pruebas de escritorio. Aquí se encuentran en el Word, donde está el taller 8, que primero dame los tres puntos del plano cartesiano digitando los puntos primero X y luego Y.
La primera coordenada sería 1,1, o sea, x1, y1 aquí. Sería la otra coordenada sería 3,5, que sería x3, perdón, x2 y y2. Y la tercera coordenada sería 4,2, que es aquí x3 y y3. El perímetro de tu triángulo es 10.7966912753. Aquí están todas las coordenadas, básicamente. Y ya, esta es una de las pruebas de escritorio que realicé. La otra prueba es con los puntos 3,2, 5,2 y 3,1. Y el perímetro del triángulo es 5.2360 y, y continúa. Ahora realicemos la ejecución y la validación aquí pues en el video. Primero, inicio, ejecución iniciada. Dame los 3 puntos del plano cartesiano agitando los puntos primero X y luego Y. A ver, podemos hacer uno de X1, 4. Y1, 5, X2, 3, Y2, 7 y X3, 8 y Y3, 9. El perímetro de tu triángulo es 13.2780870341. Aquí está la ejecución y la validación de que funciona correctamente el pseudocódigo. Muchas gracias y seguimos con el siguiente ejercicio. Bueno, retomando la explicación, ahora vamos con el punto 2, que el cual nos pide, usando PCInt, diseña el pseudocódigo de un algoritmo que determine el presupuesto que se debe presentar a los clientes que desean realizar un evento en una empresa de banquetes con base en las siguientes tarifas. El costo normal de plato por persona es de 95. Si el número de personas es mayor a 200, pero menor o igual a 300, el costo es de 85. Y si son más de 300 personas, el costo es de 75. Primero que todo, yo como inicié el planteamiento del ejercicio. Este es un ejercicio típico de condicionales, donde si se cumple una condición, tiene cierta, pues, se desvía por una parte del diagrama o en ese caso del código y se realiza una acción, ¿sí? Primero, las variables de entrada, que es lo principal, lo que uno tiene que saber son las personas que van a ir para así saber cuánto cobrar. Los precios ya son algo fijo, así que eso no hay que pedirlo en el ejercicio. Ya hay precios fijos para cada situación, así que lo único que hay que saber es cuántas personas planean ir al banquete. Y definir las variables de personas como las de presupuesto, ambos como enteros, ya que también el costo se basa en números enteros, así que si lo multiplicamos por personas, que también va a ser enteros porque no puede ir media persona al banquete, pues siempre va a dar un número entero al final. O sea, 75 por cualquier número entero va a dar otro número entero, igual que 95, igual que 85. Sí. La variable de entrada sería básicamente personas y la variable de salida sería presupuesto, que es una vez realizado ya el desvío o pues una de las condiciones, nos da el presupuesto. ¿Sí? Empecemos con el análisis paso a paso. Primero que todo, dime el número de personas que asistirán. Dos puntos, cierra comilla y punto y coma. Leer personas. Ahora, como nos dice el ejercicio, si son más de 200 personas y son menos o igual a 300 personas, entonces el costo de cada plato va a ser de 85. Aquí está, cada plato va a ser 85. En caso contrario, el precio va a ser 95, básicamente. O sea, si es mayor a 200 y menor o igual a 300, el costo de cada plato va a ser de 85. En caso que no se cumpla esa condición, entonces el costo del plato va a ser 95, lo que nos dice al inicio, que el costo normal de cada plato por persona es 95. ¿Sí? Ahora cierro esta condición y creo otra condición, acá abajito, antes de terminar pues todo el ejercicio, que es básicamente si personas es superior a 300, entonces presupuesto es igual a personas por 75, o sea que cada plato nos valdrá 75, como dice acá. Si son más de 300 personas, el costo es de 75 pesos, dólares, supongo que dólares, de 75. Fin sí. Y una vez realizado todo el sí, fuera de los dos sí se escribe el escribir. Válgame la redundancia, se escribe el escribir. El presupuesto es de coma presupuesto, punto y coma. ¿Sí? Las variables de trabajo aquí serían básicamente presupuesto, pero a la vez también es una variable de salida, así que las voy a tomar en cuenta como una variable de salida. Así que la variable de entrada es personas, variable de salida es presupuesto.
no poseo variables de trabajo. Y las operaciones es básicamente personas por 85, personas por 95 y personas por 75. Ahora ya expliqué los pasos y vamos a hacer las pruebas. Voy a mostrar las pruebas de escritorio y ejecución y validación en el video. Primero, aquí está, hice 4 pruebas de escritorio y las vamos a comprobar con calculadora para ver si está correcto. Dime el número de personas que asistirán. 450. El presupuesto es de 33.750. Si son más de 300, hay que recordar que vale 75. Así que sería 450 por 75. Y da correctamente. Da exactamente lo que se nos pide. Ahora, dime el número de personas que asistirán. 200. El presupuesto es 19.000. Como aquí nos dice que tiene que ser mayor a 200, o sea, no mayor o igual, entonces básicamente se desviaría a que valga 95. O sea, el 200 no está incluido en ese menos 10 que se le hace. O sea, que pasa de 95 a 85, el 200 no está incluido. Así que se seguiría cobrando 95. Por lo cual sería 200 por 95, lo cual es igual a 19.000. Y así realicé otras dos pruebas de escritorio. Pero mejor en vez de mostrarlas y volver a hacer lo mismo, vamos a hacerla ya ejecutándolo y validándolo en el pseudocódigo, mostrándolo. O sea, aquí proyectando. Empecemos. Dime el número de personas que asistirán. Por ejemplo, podemos colocar 150. Sería 14.250. 150 es menor a cualquiera de los descuentos, así que sería 95. Entonces sería 150 por 95 es igual a 14.250. Correcto. Ahora, reiniciémoslo. Por ejemplo, uno que sea entre estos parámetros. Entonces sería 250. Si que se 250. Entonces, en ese caso, el costo sería 85. Por lo cual sería 250 por 85 igual a 21.250. Como podemos comprobar, está correctamente realizado el pseudocódigo. Ya hicimos la prueba. O sea, si quieren hacemos, pues ya hicimos las pruebas para los tres básicamente. También podemos realizar nuevamente la prueba del Word, que fue para 450, para ver si da correctamente acá, rápidamente. Y sí, como pueden ver, da lo mismo. Así que sería multiplicado por, 75. Por lo cual, sí, para las tres condiciones que se nos dan, o sea, en dos condiciones y una sobrante, que es en caso de que ninguna de las dos otras dos se cumplan, da correctamente el pseudocódigo. Para cuando es mayores de 200 y menores o iguales a 300, en caso de que no sea ninguna de esta ni esta, y cuando es mayor a 300. Así que ahí estaría el pseudocódigo explicado, analizado y todo correctamente. Muchas gracias.